extiendas amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y te bendiga, Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, de tu entrada y salida, de tu llanto, de alegría, Él te ama, 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 Él te ama.
familia y tus hijos y las hijas de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee. Va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, la alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee. Va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, la alegría. Él te ama, 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 Él te Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios. Y cuando oro, siempre pido con alegría por todos ustedes. Pues ustedes, aunque a la distancia, han participado y compartido el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Es muy justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo dentro de mi corazón y porque todos ustedes son solidarios conmigo de la bondad que Dios me ha mostrado en este confinamiento en el que, a pesar de las circunstancias, Dios nos confirma su Evangelio. Pues Dios sabe cuánta nostalgia siento de todos ustedes, con el tierno amor que me infunde Cristo Jesús. Pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía. Así que no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Que el Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes.
Buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos listos para recibir del Señor este mensaje a través de su palabra, que seguramente va a bendecir nuestra vida de una manera especial. Dios nos ha convocado en torno a Él con un propósito, y hoy vamos a disfrutar de ver ese propósito cumplido. Exponernos a la palabra del Señor, a los servicios de alabanza, de adoración, a los tiempos de oración que en lo personal tenemos, o de manera corporativa cuando la iglesia nos reunimos, hoy de manera virtual. Hermanos, a través de todo eso el Señor bendice nuestra vida. Así que le felicito por estar con nosotros hoy, que hemos vuelto a las transmisiones de nuestros servicios solamente en línea por el incremento de los contagios acá en la región. Pero bueno, el Señor sigue en su trono, Él sigue controlando todo absolutamente, y Él sabe exactamente lo que estás sintiendo en este momento. Él te entiende. La Biblia dice de Jesucristo, allá en la carta a los Hebreos, que Él, como nuestro sumo sacerdote, nos comprende plenamente. No tenemos un sumo sacerdote que no haya experimentado las mismas cosas que tú y yo enfrentamos acá. Absolutamente todo lo que tú y yo enfrentamos, nuestro Señor Jesús lo vivió, lo enfrentó y lo venció. Y ahora, por esa victoria del Señor sobre el pecado, por ejemplo, ahora nosotros somos más que vencedores. El Señor Jesús conquistó la muerte, que era la causa o la consecuencia más bien del pecado, que es la causa. Cristo la conquistó. No existe más el aguijón del pecado, la muerte, no existe más, porque este aguijón quedó clavado en Jesucristo y Jesús lo venció. Así que con esa seguridad podemos nosotros enfrentar este tiempo, hermanos, de incertidumbre, de confusión, pensando y sabiendo, creyendo que el Señor nos comprende plenamente. Él entiende lo que estamos pasando. He recibido, hermanos, llamadas, mensajes, me ha tocado aconsejar a personas que han llegado al punto de inclusive reclamarle al Señor. Y siempre les digo, bueno, bienvenidos al sindicato, ¿no? Bienvenidos a mi mundo. Cuando llegamos al punto donde ya no entendemos nada, y entonces, ¿qué hacer, no? Cuando hay tal confusión en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Pero les he dicho siempre a estos hermanos con los que he platicado que Dios no está molesto cuando nosotros hemos llegado a enfrentar esos pasajes de incertidumbre, de angustia, que a veces nos hacen incluso expresar algún reclamo. No, hermano, amigo, Dios no se enoja por eso. Él te comprende, Él entiende, porque Jesús mismo se sintió abandonado estando en la cruz, en el Calvario. Una de las 7 palabras que aparecen registradas de Jesús estando clavado en la cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y a veces nosotros lo experimentamos. Sentimos, hermanos, como si nuestras oraciones no subieran más allá del techo de la habitación en la que estamos, o que si han llegado allá al mismo trono de la gracia, pero la respuesta no ha salido porque tarda de pronto algunos días, algunas semanas, meses, como se ha prolongado ya en el caso de esta pandemia. Y entonces pues llegamos a sentir cierta angustia, ¿no? Pero el Señor que nos creó nos entiende perfectamente. Él sabe cómo estás constituido. Allá en Génesis capítulo 1, el Señor dice a sí mismo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios, ahí en Génesis 1, habla en plural: hagamos. De hecho, el nombre, como aparece en Génesis 1,
creó Dios, ¿sí? En el principio creó Dios. Elohim en el hebreo es un término plural, ¿sí? Sin embargo, no es porque sean tres dioses, como el Dios de la Biblia es trino, pero no tres dioses. Es un solo Dios, pero que Él se expresa de esta manera y dice, hagamos al hombre. Ahora, ¿cómo puede Dios hablar de Él mismo en plural? Hagamos, siendo uno, pero habla en plural. ¿Cómo puede entonces, al decir hagámoslo a nuestra imagen, a nuestra semejanza, cómo puede ese Dios en tres personas, ¿sí? Bendita Trinidad, como decimos, representarse o reflejarse en un solo hombre? Bueno, porque igual que Él nos constituyó en tres partes, tenemos un cuerpo que nos da conciencia del mundo, que siente, que se enferma, que tiene frío. Claro, no nos creó para la enfermedad, esto es producto después del pecado, ¿no? Pero el cuerpo nos da conciencia del mundo. Luego dice que sopló aliento en el hombre, el Espíritu de Dios, y entonces dice que fue el hombre un alma viviente. Así que somos un espíritu que nos da conciencia de Dios, habitando en un cuerpo que nos da conciencia del mundo, y que cuando el espíritu y el cuerpo se juntan, ¿sí? Dice el Señor, entonces fue el hombre un alma viviente. Entonces ahora tenemos un alma. El alma nos da conciencia de nosotros. El alma tiene que ver, hermanos, con las emociones, tiene que ver con la voluntad. Eso es el alma, los sentimientos, todo eso, hermanos, que experimentamos. Después, esas emociones afectan al cuerpo, positiva o negativamente. Así que cuando el Señor te ve enfrentando alguna enfermedad, alguna crisis financiera, alguna necesidad, algún problema de familia, Él te está viendo como un todo. Él está viendo cómo tu alma puede estar afectando por el estrés que produce tu cuerpo mismo, hasta llegar a ser vulnerable a las diferentes enfermedades. El estrés lo que hace en principio es bajar nuestras defensas y con nuestro sistema inmune debilitado, entonces, hermanos, las enfermedades pues encuentran un blanco fácil. Y el Señor entiende todo esto. El Señor te ve y comprende y sabe el origen del problema que estás experimentando. Él sabe que tenemos necesidad de todas las cosas. Jesucristo lo dijo allá en Mateo 6. No se afanen, ¿sí? Por nada se afanen, estén tranquilos, porque vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Así que estén en paz. Y ese es el mensaje del Señor para nosotros en esta mañana. Y quiero invitarles, hermanos, a considerar la carta a los Hebreos en el capítulo 6, para encontrar, hermanos, esta enseñanza de parte del Señor, de que Él está muy interesado en que no te preocupes, en que no estés angustiado, porque Él sabe que el estrés provoca y produce todos estos problemas en nuestra vida, ¿sí? La enfermedad de nuestros tiempos. Ahora, llevamos más de 8 meses en este tiempo de incertidumbre, donde cada vez, hermanos, dice un hermano, cada vez que platicamos, oye, ya se contagió aquel hermano y aquella persona y aquel amigo, y dice, oye, cada vez el círculo se va cerrando, y todo empezamos a experimentar así, porque antes decíamos, bueno, ¿y quién conoce a algún contagiado? Nadie conocíamos a uno solo. Ahora, hermanos, sabemos de personas que han fallecido, y a nuestro alrededor, en nuestro círculo más cercano, encontramos ya personas que han sido contagiadas.
Conforme se empieza a cerrar el círculo, obviamente, hermanos, las emociones se alteran. Obviamente la angustia, ¿no? Y toda esa incertidumbre. Y empezamos ahora con el cambio de estación, ¿no? Los que padecemos de alergias y de cosas así, que de pronto nuestros organismos reaccionan casi de manera cíclica, ¿no? A los efectos del cambio de estación. Y lo que antes era para nosotros algo tan cotidiano como amanecer tal vez mormado, un poco la garganta reseca, dolorida, una migraña, un dolor de cabeza, lo que sea. Ahora, hermanos, todos esos síntomas prenden un foco de alerta en nosotros. Y cuidado y lo compartas con alguien y todos se van a retirar de ti, ¿verdad? Y te van a decir, oye, pues mejor ve a hacerte la prueba. Entonces, algunos de nosotros que enfrentamos esas condiciones cíclicas, pues tendríamos que hacernos la prueba cada tercer día, ¿no? Pero el tema es que eso altera nuestras emociones. Pero el Señor, hermanos, está interesado en cuidarnos así de manera integral. Él quiere verdaderamente que no estés preocupado hoy. Él quiere que estemos tranquilos. Por toda la Escritura, hermanos, este mensaje maravilloso. Y ahora, a través de la carta a los Hebreos, quiero recordarles una vez más este amor del Padre que verdaderamente, hermanos, quiere nuestro bien, que verdaderamente quiere bendecirnos. Y cómo el Señor quiere que nuestras emociones estén también controladas, que no permitamos que la angustia, la ansiedad se convierta en estrés que termine provocando en nosotros cualquier tipo de enfermedad. Al último, no sería ni siquiera el COVID, sino cosas aún peores, ¿no? Provocadas por todo este estrés, por toda esta preocupación. Y el Señor quiere, hermanos, guardar nuestra vida también de eso. La carta a los Hebreos es una carta maravillosa, como toda la Escritura, por supuesto. Después de la carta a los Romanos, creo yo, es la carta que más nos presenta el fundamento teológico del nuevo pacto en la gracia. Pudiéramos resumir el tema del libro o la carta a los Hebreos de la siguiente manera: las cosas mejores del nuevo pacto, ¿sí? Cosas mejores. Y empieza en su primer capítulo, los primeros capítulos de hecho de la carta de Hebreos, a decirnos acerca de Jesús, que es mayor que el templo, mayor que Moisés, mayor que la ley, mayor que Salomón, mayor que los ángeles. Por ahí empieza la enseñanza doctrinal de la carta a los Hebreos, hablándonos de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que dice se compadece de nosotros, es decir, sabe lo que está sintiendo. Pero llega el capítulo 6, hermanos, y nos habla de algo muy interesante. En el capítulo 6, a partir del verso 13, encontramos a un Dios que no está solamente interesado en las profundidades teológicas del nuevo pacto, de la persona de Jesucristo, de la obra redentora de Jesús, de la sangre del nuevo pacto, de la gracia, sino que está interesado de una manera muy particular en atender esta necesidad que hoy podemos sentir. Esta necesidad que sentimos cuando estamos en cualquier circunstancia difícil, cuando vamos a presentar un examen, cuando vamos a tomarnos muestras de laboratorio para una visita con el médico que ha dicho hay algo que no me gusta y practíquese estos estudios, ¿no? Y a partir de ahí, hermanos, empezamos con aquella angustia, ¿no? Bueno, les decía ahora, ¿no? Cualquiera de estos síntomas y nos empezamos a alterar. Bueno, el Señor quiere encargarse también de eso en esta mañana. Y que en este tiempo de confusión, hermanos, nosotros podamos recibir de Él esta paz que dice sobrepasa todo entendimiento.
que podremos ver todavía cosas peores y que cuando llegamos a pensar, ¿será este el final de los tiempos? ¿Será verdaderamente que ya el mundo va a acabar? En fin, como la gente allá afuera a veces piensa, ¿no? ¿Será que verdaderamente todos nos vamos a contagiar de esta pandemia, de esta enfermedad? Todo eso, hermanos, genera estas inquietudes. Pero aquí el Señor, de una manera especial, trata con este problema. Así que no es en esencia un tema doctrinal profundo, de las profundidades de la teología. No, es simple y sencillamente ese Padre amoroso que a través de esta palabra, hermanos, amigos, nos quiere abrazar. Como puedes tú abrazar a tu hijo cuando está triste, cuando está angustiado, y puede venir a ti y refugiarse en tu pecho, sabiendo que ahí estará seguro. Eso es lo que yo percibo que el Señor quiere hacer con nosotros a través de estas palabras, estabilizar nuestras emociones, hermanos, para que no nos causen mayores problemas. El Señor está preocupado aquí porque tú no te preocupes. Ese es el interés de esta historia que el Señor nos cuenta en este capítulo. Y les invito a ir a la Escritura. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham dice, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es decir, cuando alguien está en medio de una discusión, ¿sí?, y quiere terminar con ella, dice: mira, te lo juro por mi madre, te lo juro por mis hijos, te lo juro por quien sea, ¿no? Alguien mayor que ellos, alguien a quien tienen un afecto especial, alguien superior, porque a veces llega la gente incluso a expresar: te lo juro por Dios, ¿no? Sí, involucrándolo. Pero aquí Dios dice que no teniendo otro mayor, dice, los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y ahí termina la controversia. Por lo cual, queriendo Dios, fíjense bien, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Es decir, piensen en Dios hablando con su amigo Abraham. Jesús dice, a partir de ahora, allá en Juan 15:15, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les llamaré amigos. Y es así, hermanos, como Dios está tratando con Abraham. Y Él le dice: Abraham, te voy a bendecir de tal manera que no te va a completar la vida para disfrutar todas las bendiciones que yo tengo para ti. Ese es el Dios generoso de la Biblia. Un Dios que dice: te voy a bendecir en gran manera. De cierto, ciertamente te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Lo que está diciendo aquí Dios a su amigo Abraham, dice: Abraham, la bendición que tengo para ti es enorme y no tienes suficiente vida como para disfrutarlas todas. Por eso esta bendición va a llegar a tus hijos y a los hijos de tus hijos y los hijos de 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 tus hijos. Así es la bendición de Dios. La Biblia dice por ahí en el libro de Génesis que la vida del hombre
de hecho, después del diluvio, dice: no contenderá para siempre mi alma con el hombre, le voy a cortar la vida. Antes del diluvio, los hombres vivían 700, 800 años, 500 años, ¿no? El que moría de 400 años, decían, murió un chamaco, ¿no? El que más vivió 900 y tantos años, Matusalén, ¿no? Porque representaba la misericordia de Dios, que es prolongada. Pero después del diluvio, el Señor dice: ya no más, no voy a contender para siempre con el hombre. Y entonces recorta los años de vida para el hombre y queda en 120. Los deja en 120 años. Vea, el Señor hasta cuando recorta algo es generoso, lo deja en generosidad igual. Bueno, pues Abraham, el Señor le concedió vivir todavía más de esos 50 y tantos años más. Murió de 175 años. Pudo disfrutar, hermanos, abundantemente de las bendiciones de Dios, pero aún ese tiempo de vida, esos 175 años, fueron insuficientes, hermanos, para disfrutar todas las bendiciones que Dios tenía para Abraham. Y la prueba está que hoy todavía su descendencia, hablando en lo natural, el pueblo de Israel, sigue disfrutando de estas bendiciones. Sigue disfrutando de esto, de esta promesa que el Señor le dice: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces, por eso usted ve que el pueblo judío es una nación bendecida. Simple y sencillamente es el eco de esta promesa que el Señor ha hecho. Ahora, algo que le va a interesar a usted: nosotros en Cristo somos coherederos de esta promesa, porque ahora nosotros que estamos en Cristo, dice, somos herederos juntamente con Abraham por medio de la fe. Así que cuando piense en este verso 14 que Dios le dice a Abraham, entienda que Dios lo dice acerca de usted, que esta bendición ha venido, hermanos, transfiriéndose de generación en generación, confirmada en Jesucristo, y ahora nosotros que estamos en Cristo somos parte de esta herencia. El pueblo de Israel sigue con su línea. En el tiempo de Dios vendrá el tiempo en el que Dios trate con ellos, ¿sí? Pero en este momento el Señor sigue cumpliendo esta promesa, y así lo ha hecho con nosotros, hermanos, de generación tras generación. Los casi 2000 años que tiene la iglesia en el mundo, hemos disfrutado de estas bendiciones, y aún queda mucho por vivir, mucha vida, mucha bendición por disfrutar. Y el Señor quiere que nosotros estemos convencidos de eso. Esta es la promesa que Él le hace a su amigo Abraham: tengo muchas cosas para darte. Y quiero que sepas, Abraham, que todas las que se queden pendientes se las voy a dar a tu descendencia. Y eso es para ti y para mí. A mí me parece eso maravilloso, y estoy agradecido con Dios de saber que mis hijos serán bendecidos, que mis hijos serán prosperados por Dios, generaciones tras generaciones, hasta que Cristo venga. Si nos toca, hermanos, ser parte de esta última generación, qué bendición. Pero si Cristo tarda 100, 150 años en venir, esta promesa seguirá vigente, y esté usted tranquilo, confiado de que Dios la va a cumplir. Ahora, hasta aquí usted podría decir: bueno, pues son solo palabras, ¿no? Es tinta en un papel. En el caso de Abraham fue solamente la voz de Dios que le dijo: te voy a bendecir, te voy a prosperar. Pero después Dios hace algo, seguramente entendiendo el corazón de un hombre, con incredulidad, el que es llamado el padre de la fe. Dios tiene que tratar con esa parte de incredulidad que seguramente hay en la mente, o existía en la mente de Abraham. Y Dios dice: bueno, mira, para que lo entiendas, ¿tú qué entiendes el significado de un pacto? El contexto de un pacto y lo que representa romperlo. Entonces el Señor le hace un juramento. Y entonces dice, volvemos al verso 17:
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Es decir, que no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces dice, interpuso un juramento, para que ahora por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, este pacto que el Señor hizo y este juramento que Él ahora hace, la promesa ahí está. Disfrutamos las bendiciones de la promesa por el pacto que Jesús hizo con Dios, el nuevo pacto en su sangre, que dice que tiene para nosotros mejores promesas, mejores cosas. La sangre de Jesús, que dice, clama por mejores cosas que la sangre de Abel, que reclamaba venganza, y ahora la sangre de Jesús clama por nosotros salvación, sanidad, bendición, protección de Dios para nosotros. Y ahora nosotros, hermanos, podemos tener esta seguridad también en el pensamiento, también en las emociones, porque el Señor ha jurado, y por estas dos cosas inmutables, de las cuales es imposible que Dios mienta. Y entonces esto deja de ser tinta en un papel para convertirse, hermanos, en este pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de Jesús. Y entonces dice que con esto tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, nosotros que confiamos en Dios. ¿Y sabe qué hace Abraham después de esto, hermanos? Literalmente va caminando por la vida seguro de lo que Dios ha prometido, seguro que en algún momento esa crisis iba, hermanos, a terminar. No por algo pudo vivir 175 años, y no solo vivirlos, disfrutarlos. El Señor le permitió esto porque dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora nosotros, hermanos, que ponemos nuestra fe en Él, podemos asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La palabra esperanza acá, les he explicado en el griego, la palabra elpis, tiene que ver con una confiada expectativa de bien, con la seguridad, hermanos, de que las cosas van a estar bien, no con probabilidades, no con tal vez sí, tal vez no. No, hermanos, es una confiada expectativa de bien. Ahora podemos nosotros descansar en esta esperanza, dice, y tener un fortísimo consuelo ante tanta confusión, ante tanta incertidumbre, malas noticias. Abre usted sus redes sociales, prende el televisor, lo que sea, hermano, todos son malas noticias. Y entonces las emociones, entonces la angustia, y el alma empieza a turbarse. Ya no podemos actuar, ya no sabemos qué hacer, y entonces el cuerpo se empieza a debilitar y empieza, hermanos, a expresar a través de síntomas que llegan a ser enfermedades. Toda esa angustia, todas esas emociones que hoy el Señor quiere tranquilizar en ti. El Señor quiere estabilizar nuestras emociones en esta esperanza, para que esta promesa del Señor, dice el verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Es decir, ¿cómo controlar las emociones? Gracias a Dios por nuestros hermanos psicólogos, ¿sí?, que definitivamente nos ayudan, nos
ponen en perspectiva en algunas cosas, a nosotros siempre llevándonos a la palabra del Señor para encontrar en ella la solución definitiva. Pero aquí está, hermanos, aquí está. Es esta esperanza que podemos tener hoy como segura y firme ancla del alma. Ahora, las anclas en los barcos, hermanos, sobre todo en los barcos enormes, no son solamente para hacer que el barco no se mueva. Por supuesto que cuando ha llegado al puerto, cuando vienen las tormentas y demás, obviamente van los barcos a ese refugio en el puerto, sueltan el ancla y entonces pueden venir los vientos y la marejada y todo aquel oleaje, pero ahí permanece, porque el ancla está en su lugar, cumpliendo su función. Así que esta esperanza dice que es la firme y segura ancla del alma, que mientras vienen las circunstancias, ¿no?, los problemas, no nos dejan mover. Permanecemos ahí, firmes, seguros. No somos llevados por doquier, dice, de todo viento de doctrina, que hoy, bueno, es Dios, pero a lo mejor no, mañana pudiera ser otra cosa, ¿no? O ahora prueba pintar la casa de otro color porque así dice cualquier filosofía, o ahora haz esto, o ahora prende y quema incienso, no sé qué tantas barbaridades hace el mundo, ¿no? Buscando paz, buscando tranquilidad, y terapias y no sé qué tantas cosas, ¿no? No funciona. La única solución, hermanos, es Dios. El pacto que Dios ha hecho con nosotros, y por su palabra, la promesa que nos ha dado hasta jurar por Él mismo, no habiendo otro mayor. Este juramento, hermanos, de la promesa, usted dirá, bueno, Dios se lo hizo eso a Abraham. Sí, pero la promesa está vigente, es la misma, y ahora es para ti y para mí. Lo que significa, y por eso el escritor de la carta a los Hebreos lo introduce: Dios juró por sí mismo para que Abraham tuviera paz. Así este juramento, hermanos, está vigente en nosotros. Dios ha jurado por sí mismo, y es imposible que Él mienta, es imposible que Él falle. Así que ahora esta esperanza, hermanos, es para nosotros esta ancla segura y firme del alma. Y mientras estamos enfrentando todas estas circunstancias difíciles, todos estos vientos, esta tempestad, el ancla, hermanos, nos mantiene ahí, en las emociones. El ancla del alma no permite que las emociones vayan y nos turben de tal manera que nos lleven a hacer tonterías. Pero sabe, el ancla tiene otra función. Esas grandes embarcaciones, cuando van a salir del puerto, hay pequeños barcos que van y toman esa enorme cadena que sostiene el ancla, y entonces la llevan, hermanos, mar adentro, y la sueltan cuando ha terminado la placa continental, ¿sí? Es decir, ahora sí, mar abierto, ahí sueltan el ancla, y entonces eso provoca, una cuestión de la física, ¿verdad?, provoca que el barco, ese barco enorme, empiece a moverse para salir de ese puerto, para ir y navegar en ese mar para lo cual fue creado. Así que esta promesa del Señor no tiene que ver solamente con cosas del presente, sino también con el futuro.
Tenemos que llevar nuestra esperanza hacia el futuro. La esperanza, de hecho, siempre tiene que ver con cosas del futuro, algo que esperamos que suceda. Así que vamos a dejar que esa ancla, hermanos, de la esperanza que afirma nuestras emociones, que afirma el alma, nos saque de esta situación con esta confiada expectativa de bien. Hermanos, todo va a estar bien. Y usted me dirá: pastor, ¿y qué le decimos a los que han fallecido? Bueno, los que han fallecido en Cristo están mejor, mucho mejor. Y usted dirá: bueno, pero algunos serán muy jóvenes. ¿Jóvenes con relación a qué? A la eternidad. 175 años que vivió Abraham, para hablar de iguales condiciones, ¿no? Los de antes del diluvio tenían otras. 175 años, hermanos, igual, dice Santiago, son como la niebla. La vida aquí es así. Y nuestros hermanos que han partido a la presencia del Señor, no solo por el virus, sino en diferentes circunstancias, hermanos, verdaderamente están mejor. Pero los que seguimos aquí, estamos confiados, reflejando y representando al mundo a Jesucristo, que vivimos por esta fe en el Señor, que dependemos absolutamente de Él, que Él, hermanos, ha prometido cuidarnos, ha prometido guardarnos, y el Señor así lo hará. Aprendamos a vivir así, hermanos, confiados de que el Señor habrá de cumplir todas sus promesas. ¿Por qué preocuparse? Si el salmista dice: he aquí, no se adormecerá, no se dormirá el que guarda a Israel. Ahora nosotros tenemos esa promesa, y el Señor, hermanos, está muy pendiente de nosotros en todo momento. Le puedo asegurar que hemos estado expuestos al virus más de lo que usted se imagina. Algunos, a veces hasta por intrépidos, ¿no? Por no decir de otra manera. Algunos sin haberse arriesgado a nada. Igual el virus ha estado cerca, pero el Señor nos ha guardado. A algunos les ha permitido dar positivo en este virus, pero el Señor los ha sacado adelante. En todo tiempo, hermanos, tenemos que confiar que los planes de Dios son maravillosos, y que mientras nos toque estar de este lado de la tierra, nuestra expectativa debe de ser la que Dios inspira en David cuando escribe el Salmo 23. Ciertamente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. David está disfrutando, hermanos, los efectos de esta promesa que Dios le hace a Abraham. David es descendiente de Abraham, así que él sabe de esta promesa y dice: ciertamente, de hecho usa la misma palabra, ciertamente, como el Señor aquí dice: ciertamente te voy a bendecir en abundancia y te voy a engrandecer en sobremanera. Así que dejemos que el Señor trate, hermanos, con las emociones que ahora estamos experimentando. En el Salmo 42, David se habla a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Hermanos, aprendamos a confiar en el Señor. Cuando se sienta angustiado, cuando se sienta deprimido, preocupado, háblele a su alma las palabras que el Señor ha dicho, como lo hizo David. ¿Por qué te abates, oh alma mía?
porque te turbas dentro de mí. Y como lo hace después en el Salmo 103, alma mía, bendice al Señor, bendícelo. Le vuelve a decir en el verso 2, oh alma mía, bendice al Señor y no te olvides de sus beneficios, no te olvides de lo que Él ha prometido, no te olvides de sus promesas, porque esas son el ancla de tu alma, la esperanza de que el Señor habrá de cumplir con esas promesas. Y entonces, hermanos, después de eso, el Señor hace un pacto con Abraham para que quede sellada esta promesa, para que ahora podamos entender que no depende de nosotros, sino de Jesús. David lo pone de esta manera y Pablo lo cita en Romanos capítulo 4 en dos bienaventuranzas. Bienaventurado todo aquel que no es inculpado de pecado. Esta es la parte escandalosa de la gracia. Esto es lo que a muchos les asusta: hablar, enseñar, predicar y escuchar. ¿Cómo es posible eso? Pero es el Señor el que lo dice. David, hermanos, lo hace de hecho de una manera profética. Bienaventurados todos aquellos que no son inculpados de pecado. Eso lo hablaba de ti y de mí, de él no, porque él sí fue inculpado por su pecado, perdonado también, pero enfrentó las consecuencias. Pero nosotros, hermanos, tenemos esta bienaventuranza. No somos más inculpados de pecado por una razón: Cristo lo llevó. Cristo cargó con nuestro pecado hasta la muerte, pagando así por él. El pecado está pagado. Esa es la razón por la cual ya no puede ser un hombre inculpado, un hombre que ha puesto su fe en Jesús, porque ha recibido el perdón, ha aceptado el sacrificio de Jesús y su sangre preciosa como pago por ese pecado. Y la segunda bendición o bienaventuranza que Pablo cita del rey David en Romanos 4 es: bienaventurado todo aquel que le es atribuida justicia aparte de las obras. Esa sí es la parte doctrinal, la parte teológica del pacto que garantiza y asegura para nosotros recibir la bendición de Dios. Así que, hermanos amados, yo quiero invitarles hoy a venir y disfrutar de esta paz que el Señor nos da, y anclar nuestra alma en esta firme, en esta segura esperanza de que el Señor habrá de cumplir sus promesas, porque Él lo prometió y lo juró por sí mismo, y es imposible que Dios mienta. Para que podamos entender la inmutabilidad de su consejo, es decir, que Él no cambia. Por eso es lamentable cuando escuchas a algunos hermanos que piensan que en la mañana son salvos y a mediodía, si discutieron con alguien o algo pasó, ya no lo son. Dios es inmutable, Dios no cambia. Su consejo, su palabra, hermano, no cambia. Y si Él ha prometido bendecirnos de esta manera, créalo, hermanos, Él lo hará. Y cuando el Señor hace ese pacto con Abraham, a partir de ahí Abraham experimenta esta paz que le permite vivir 175 años disfrutando las promesas del Señor. Aunque todo fuera contrario, el mismo Pablo en Romanos dice que él creyó esperanza contra esperanza, puesto que no desmayó en la fe al considerarse a sí mismo como muerto. Es decir, que no había más capacidad en él para tener un hijo en el caso de la promesa, sino que puso su fe y su confianza en el Señor. Así que yo quiero invitarte hoy, querido hermano, amigo, vamos a terminar este momento celebrando la comunión.
a través de la cual recordamos ese pacto que Dios hizo con Abraham en una figura, en una sombra, y que se confirma en la cruz del Calvario, siendo Jesucristo el Cordero de Dios. Finalmente, aquel testimonio de Abraham a su hijo Isaac, cuando le preguntó: llevamos todo, el cuchillo, la leña, el fuego, pero no tenemos ofrenda para el holocausto. Y Abraham, su padre, le dice: Dios se proveerá a sí mismo de cordero. Aquello fue una figura, una sombra. Nosotros tenemos, hermanos, la esencia. Y Dios se proveyó a sí mismo de cordero en Jesucristo, quien fue a la cruz y entregó su vida por ti y por mí. Y tú puedes ser parte de este pueblo, de esta familia de la fe, si hoy tan solo abres tu corazón a Jesús, crees en Él, lo recibes de Él como el Hijo de Dios que vino a pagar por tus pecados, el Hijo de Dios que vino a salvarte, el Dios que vino a morir por ti para que tú tengas vida. Y si tú crees eso y lo confiesas con tu corazón y le dices: sí, Jesús, así creo en ti como el Hijo de Dios, y recibo el perdón de mis pecados y recibo la vida abundante que tú me ofreces. Y si has hecho conmigo esta oración, entonces puedes participar de estos elementos y recibir juntamente con nosotros la provisión de Dios para toda circunstancia de la vida de este lado del cielo. Así que yo les invito, hermanos, amigos, a disfrutar de este momento. Si ya tiene ahí sus elementos, prepare a su familia y disfrutemos de esta celebración como un acto de fe. No es un ritual, no es un punto más en el programa, es un acto de fe a través del cual proclamamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Anunciamos, proclamamos que Cristo murió por nosotros, que Cristo llevó en su cuerpo no solo nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y que ahora nosotros recibimos su salvación, recibimos la sanidad para el cuerpo, recibimos la prosperidad que en este momento necesitamos, y más allá, aquella prosperidad que Él nos quiere dar, esta bendición abundante que le ha prometido Dios a Abraham y a nosotros en Él. Así que si estás listo, hermano, para recibir, toma estos elementos que ya conocemos y disfrutemos de este momento. El apóstol Pablo dijo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió y dio gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre, la cual se derrama para remisión de pecados. Hagan esto en memoria de mí. Bebamos. Les invito a orar. Padre, venimos delante de ti, Señor, agradecidos, porque, Señor, no dejas absolutamente nada fuera de atender en las necesidades que nosotros tenemos. Nada se escapa de tu control. Y hoy, Señor, que ciertamente las emociones están muy alteradas, hemos experimentado un incremento muy agresivo de este virus en los contagios, Señor. Nos
enteramos por las noticias que los hospitales están saturados, que los médicos, algunos de ellos ya no es que no quieran, pero no pueden atender a tantos pacientes. El sistema de salud, Señor, ha colapsado en muchas regiones del país, y parece que las autoridades, Dios, no tienen mayor interés en aliviar esta situación. Les bendecimos, Dios, para que les des sabiduría, para que, Señor, les motives y les inspires a hacer lo correcto por la gente de nuestro pueblo. Y a nosotros, tus hijos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, te pedimos nos sigas guardando seguros en el hueco de tu mano. Ha llegado el momento de ver caer a 1,000 y 10,000 a nuestros lados, Dios, y será el momento de confiar que a nosotros no llegará, que ciertamente veremos, Padre, cómo nos bendices, cómo bendices a tu pueblo. En el nombre de Jesús, manténnos seguros en ti, y que estas promesas, Dios, y este juramento que tú hiciste a Abraham, ahora a nosotros en Jesucristo, pueda ser, Señor, la firme y segura ancla de nuestras almas, para que mientras estamos en conflicto, mientras estamos en medio de esta tempestad, nuestra barca, Señor, la barca de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, permanezca en medio de la tempestad. Pero también para que esta ancla, Señor, nos lleve a ese mar de bendición que tú tienes para nosotros y nuestras familias. A ese mar donde, Señor, seguramente nos vas a prosperar, nos vas a bendecir. En el nombre de Jesús yo pongo en tus manos a cada familia de la iglesia de Benecer, para que tú les bendigas, para que les guardes seguros. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, rogamos, Dios, por tu bendición para esta tu iglesia, para que, Señor, nos prosperes en medio de la crisis y lo que venga enseguida, temas, Señor, de la economía, aún en medio de esta crisis, Padre, repite la historia otra vez, como lo hiciste con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, con todo tu pueblo en las Escrituras, pero como lo has hecho con tu iglesia a través de la historia de casi 2000 años, que nos has hecho salir adelante, prosperados, bendecidos, enriquecidos, Dios, a cosas mayores, a esas mejores promesas que tenemos ahora en Cristo Jesús. Haznos así disfrutarlas. Padre, hoy queremos de una manera especial poner en tus manos la vida de las familias que nos hemos enterado están contagiadas, y particularmente hoy te pido por algunos consiervos, algunos pastores y sus familias que están afectados, el pastor Moisés Galván, el pastor Cipriano Palacios y toda su familia, Señor, que dieron positivos. En el nombre de Jesús, guárdales y sánalos. Te pedimos por el pastor Benjamín y su esposa Patti de la iglesia Coinonía. Te pedimos les bendigas y les guardes, Dios, y les restaures en la salud. Así a cada uno de nuestros hermanos, Padre, en la iglesia que en este momento están positivos, gracias porque los has guardado a todos seguros, Señor. Te pedimos por Octavio, por Irma, por Gustavo, por Beto, por Diana, por Genoveva, por Eric, por Tony, por nuestra hermana Diamantina, mamá de nuestro querido pastor Gustavo, y cualquier otro, Señor, que escape de mi recuerdo en este momento. En el nombre de Jesús, aún aquellos, Padre, que pudieran ser asintomáticos, en el nombre de Jesús, evita que ellos puedan contagiar a alguien más. En el poderoso nombre de Jesús, hoy guárdanos seguros, Dios. Padre, déjanos salir adelante de toda esta situación, y que hoy la esperanza nos haga pensar que en el futuro
Dios, hay cosas maravillosas, hay cosas mejores a las que habíamos vivido antes de la pandemia. Sigue prosperando a tu pueblo, sigue guardándonos seguros, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. A ti, Señor, sea la honra, la gloria y el honor. Cualquier otra persona de la cual tal vez debí de haber expresado en esta oración, pero tú le conoces, tú le recuerdas, y te pedimos le sanes y le bendigas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues qué bendición haber estado con ustedes hoy en sus hogares a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, la paz, la bendición de Dios sea sobre ustedes. El Señor nos guarde seguros en nuestro entrar, en nuestro salir, los que están de viaje, los que tendrán que salir por cuestiones de trabajo, de negocios. En el nombre de Jesús, Dios les lleve y les traiga con bien. El Señor les haga prosperar en todas las cosas. Espero estar pronto otra vez con ustedes, hermanos, en un servicio al menos con asistencia parcial, como lo habíamos tenido hasta la semana antepasada. Vernos pronto, pero entre tanto confiamos, esperamos en el Señor, en paz, en esa seguridad que solo Él ofrece. La paz, la bendición de Dios sea sobre todos ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias. En Ebenecer estamos listos para la próxima apertura de nuestros servicios. Por eso seguiremos todas las recomendaciones de nuestras autoridades para brindar siempre la máxima seguridad en cada reunión. Previo a cada reunión, cada salón, pasillo y auditorio se desinfectará a detalle por nuestro equipo de prevención y seguridad. Al ingresar a nuestros campus, deberá seguir las siguientes indicaciones. 1. Uso obligatorio de cubrebocas. 2. Limpieza de calzado. 3. Toma de temperatura. 4. Aplicación de gel. 5. Desinfección corporal por medio de nebulización en frío. Para un inicio, el lugar albergará en una primera etapa el 25% de la capacidad del auditorio. En una segunda etapa, el 50% de la capacidad. Y al final, siguiendo siempre todas las medidas de prevención y seguridad, el 100% de la capacidad del auditorio. Así que te pedimos estar atento a nuestras redes sociales y grupos de WhatsApp de los grupos de conexión, ya que ahí recibirás la información oficial de cuándo y cómo regresaremos a nuestras actividades. Confiamos plenamente en la protección y cuidado que Dios tiene por nosotros sus hijos y descansamos en sus promesas, así que prepárate que pronto estaremos reunidos de nuevo. Por lo pronto, no te pierdas nuestras transmisiones a través de nuestras redes sociales.